Muy bien, mientras los demás hermanos se conectan en esta noche, vamos a elevar una oración al Señor para que nos dirija a través de su palabra en el conocimiento de la escritura y que pues el Señor revele su propósito en cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y a orar al Señor. Amado Padre Celestial, te alabamos, te adoramos, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Tú eres el único merecedor de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración, Señor. Eres tú, Señor, quien ha recibido todo poder, todo imperio y toda potestad, Señor. Así que, como tus hijos, Señor, solamente a ti nosotros nos inclinamos y a ti adoramos. Y solamente en ti, Señor, nosotros esperamos, Señor. Hoy, en esta preciosa hora, Señor, venimos delante de tu santa presencia, rogándote, primero que nada, antes que todo, Señor, que tú, perdón, purifiques nuestros corazones a todos y cada uno de nosotros para que seamos hallados limpios delante de ti, Señor, para que esta palabra que tú comunicarás en el día de hoy, Señor, llegue a nuestros corazones y nos transforme conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están para conectarse, a los que no están con nosotros hoy por diferentes razones. Señor Padre, te rogamos que seas tú ministrándoles en su vida a través de tu Santo Espíritu y a todos los oyentes, Señor, que puedan escuchar este mensaje en este día, que sea de propósito para sus vidas. Padre, te damos gracias, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, y que reveles a nuestro corazón el propósito por el cual tú has dejado tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Las últimas clases hemos tocado, o Dios, mejor dicho, ha tocado temas bastante importantes e interesantes. Él ya nos habló de lo que Él espera de nosotros y de lo que Él quiere que nosotros hagamos con respecto a nuestro llamado, ¿no? Para que Él nos llamó. Hoy, siguiendo la misma línea de pensamiento, el Señor tiene una palabra muy preciosa y valiosa para nuestras vidas, porque Él quiere eh, enseñarnos a nosotros qué es lo que debemos hacer mientras esperamos la redención de nuestras almas. Para comenzar, quiero citar esta escritura que está en Tito capítulo 2, verso 13. Preste atención a estas palabras, son muy importantes y son claves para esta noche. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta palabra aguardando, como todos ya nosotros bien lo sabemos, significa esperar, ¿no? Y lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que esperemos la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a esperar esa manifestación gloriosa? Pues primero que todo tenemos que entender qué es la manifestación gloriosa. Obviamente la iglesia, nosotros como iglesia estamos esperando el rapto, el arrebatamiento, ser levantados de esa tierra para ser llevados a la presencia del Señor. Sabemos que eso está pronto a suceder, lo estamos viendo, estudiando profundamente los domingos en las predicaciones. El mensaje que el Señor está trayendo para nosotros a propósito es muy puntual con respecto a ese tema. Pero lo otro que nosotros tenemos que entender es que si el tiempo del Señor para levantar la plenitud de los gentiles se retarda tiempo y el tiempo que corre, nosotros llegamos a partir de este mundo por medio de la muerte, ¿no? Llegamos a morir. Con todo y eso, pues vamos a ver al Señor, esa es la esperanza de nosotros. Pero sabemos entonces que la manifestación gloriosa no es cuando nosotros vamos al cielo, sino cuando Él venga aquí a la tierra. Y yo estoy hablando desde el momento del arrebatamiento, no es su segunda venida. Que la segunda venida, Él va a venir, va a pelear en contra de Satanás, así que es una venida para ejercer su justicia. Más la manifestación gloriosa del Señor va a ser para su cuerpo, la iglesia. Así que, mis amados hermanos, sea que nosotros nos vamos en el rapto, o sea que nosotros muramos esperando el rapto, allá donde yo quería ir, que hallemos la muerte antes de que venga el rapto, el Señor quiere que nosotros no nos quedemos quietos.
El Señor espera que nosotros como su cuerpo hagamos algo. Por el contrario del sentir de muchos cristianos que creen que porque ya son salvos, no hay nada que ellos puedan o deban hacer. Y ellos basan este pensamiento en el hecho de que, según ellos lo entienden, Cristo ya hizo el 100% de los sacrificios, nada tenemos que hacer absolutamente nosotros. Entonces, de acuerdo a ellos, a su pensamiento, a su parecer, como ya Jesucristo hizo el 100%, pues nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente esperar que no muramos y ya irnos con el Señor, porque según ellos ya somos salvos. Y tú los oyes regularmente hablar de eso. Las preguntas que le hacen a uno es, por ejemplo, ¿hace cuánto usted es salvo? O yo hace 30 años soy salvo. ¿Y qué vida lleva? No, común y corriente. Y practica el pecado, pues normal, como cualquiera. Entonces, esto es la ironía del mundo de hoy en día en que nosotros estamos viviendo, ¿no? Que piensan que nosotros no podemos perder la salvación, aunque sigamos en pecado. Y esto es lo triste, porque ellos no quieren hacer nada para cambiar su manera de vivir. Una vez más, como Cristo ya le hizo todo, pues yo no tengo que hacer absolutamente nada, ni siquiera abandonar el pecado que yo practicaba. Lejos están de entender qué es lo que la escritura enseña al respecto. Es muy fácil para uno torcer la Biblia, fácil. Falta con omitir algunos versículos importantes, con leer otros a la mitad o con dejar de manifestar pues la presencia de algunos versículos bíblicos. En otras palabras, hacer de cuenta que no sabemos que existe. Si hacemos eso, pues va a ser muy fácil pensar que ya todo lo que nosotros teníamos que hacer ya lo hizo Jesucristo y tenemos la vida arreglada. Pero en realidad eso no es lo que enseña la escritura. Hay un problema que vamos a tocar un poquito más adelante con respecto literalmente a eso. Entonces, tener ese pensamiento es sumamente peligroso porque esto implica que como no hay un cambio de vida a nivel interior de cada uno de nosotros o de ellos, pues yo no me quiero incluir ahí en eso, entonces ellos piensan que tampoco tienen que hacer nada por la obra del Señor. Una vez más, si Jesucristo lo hizo todo, 100%, yo no tengo que hacer nada por mí, pero yo tampoco tengo que hacer nada por él. Él ya lo hizo todo. Y esto es un peligro gravísimo, muy grave. Dale la sensación a las personas de que la salvación no se pierde sin siquiera examinar la escritura a ver qué dice Dios al respecto. Es tan peligroso como dejarlos a ellos seguir viviendo en el pecado y no hacer nada mientras viene Jesucristo por ellos. Otra gente, estoy hablando de cristianos, se conforman con visitar la iglesia cada 8 días. Van y se sientan en los bancos de las sillas, de los templos, de las iglesias. Allí reciben un mensaje, salen contentos, siempre los escuchamos decir, ay, tan bonito que estuvo el mensaje, siempre lo ven es como el lado de las emociones, ay, tan lindo que habla el pastor. ¿Y de qué trató el mensaje? Yo no sé, pero estaba muy lindo. Ay, tan bello que habla él. No, son más tiernos. Otros lo ven por el lado jocoso. No, este pastor siempre sale con sus chistes, pero ¿qué predicó? No, yo no me acuerdo, pero el chiste que él hecho ese se lo cuentan a uno. En otras palabras, mis amados hermanos, quiero que ustedes entiendan que el evangelio es algo serio, muy serio. Lo es para Dios, lo es para el Hijo y tiene que serlo para nosotros. Tan serio es para Dios ganar las almas que entregó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. No es tiempo de que nosotros estemos cogiendo el evangelio ni por el emocionalismo, ni por el chiste o la broma, sino que simplemente nos sujetemos a lo que la palabra de Dios enseña y nos afirmemos en su palabra. Pongamos por obra lo que él dice que nosotros debemos hacer. Y esto va a incluir
todo lo que Dios preparó en su palabra para que nosotros hiciéramos mientras Él levantaba la iglesia o nosotros nos vamos de este mundo a su presencia. Hay pues algunos pasos ya predeterminados por Dios para el cuerpo de Cristo. Eh, si Dios es un Dios de propósito, que todos nosotros lo sabemos que Él es, no hace sentido que nosotros pensamos que yo no tengo que hacer nada después de haber sido salvo, según dicen muchas personas, ¿no? Después de haber aceptado al Señor. Si Él es un Dios de propósito, el primer propósito obviamente es aceptarlo a Él como el Señor de nuestras vidas y con eso acceder a la salvación, pero tiene que haber un propósito más, un propósito con nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo, somos sus representantes aquí en la tierra, dice la segunda carta de los Corintios, el capítulo 5. Somos embajadores de Cristo. Y usted lo manda a un embajador a otro país a que se vea muy bonito. ¿Cierto que no? No, usted lo manda a que sea la cara de su nación. Tiene que conocer la política de su nación, la problemática de su nación, las bondades de su nación, las riquezas de su nación, las debilidades de su nación. Tiene que saberlo todo. Tiene que estar preparado. Así que eso no se adquiere cuando le dan el título de embajador. Ahora te vamos a nombrar el embajador de Colombia y ya llegó el paquete completo, ya como que le mete un disco a la cabeza y ya sabe toda esa información. No, 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 eso no funciona así. Para uno ser un embajador, usted tiene que tener conocimiento, haber ido a la universidad, haber estudiado política, las ciencias sociales, y haber estado involucrado literalmente con su país en todos los aspectos de su nación para ser un buen representante. A los únicos de verdad que se les ocurre que ser un embajador de Cristo es ir a sentarse a una banca en una iglesia, es a los cristianos. De verdad, lastimosamente. Se nos olvida la importancia y la relevancia que tiene o que significa ser un embajador de Jesucristo. Se supone entonces que nosotros tengamos el conocimiento de nuestra nación, de nuestra patria celestial. Pero que además de eso, invirtamos nuestro tiempo en una serie de cosas que Dios preparó para nosotros, para que hiciéramos mientras esperamos por ese momento glorioso donde seremos llevados para el cielo. Sin darle más rodeo al asunto, voy a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al primer punto y al más importante. Por favor, vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Y esto es palabra de Dios y la escritura dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien, mucha tela para cortar aquí. Si bien es cierto que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, nos hacemos una nueva criatura, según declara 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura. Quiere decir que nosotros ya no está la imperfección, pero que ya va a venir a habitar en nosotros la perfección. Y si Jesús es santo, ahora porque yo tengo a Jesús dentro de mí, yo también soy santo. Eso es algo que nosotros podríamos decir que es implícito. Eso es por el hecho de aceptar a Jesús como el Señor y tener un nuevo nacimiento. Más sin embargo, esto no es literalmente lo que la escritura enseña. La palabra está dando es una orden. Miren esto, porque escrito está, sed santos. Y esta palabra sed santos es un verbo imperativo que implica una acción de nuestra parte. O sea que yo no solamente soy santo por ser parte del cuerpo de Cristo y un instrumento para el Señor, pero porque yo también tengo que buscar esa santidad, anhelar esa santidad. Así como el paquete no le viene completico a un embajador,
así tampoco el paquete de la santidad viene completico a una persona cuando se hace una nueva criatura. Usted se puede hacer una nueva criatura, pero si tú no comprendes lo que implica ser una nueva criatura, tú todavía tienes la mente del pasado, los recuerdos del pasado, los recuerdos del pecado, todavía sigues viviendo en la carne, y la carne en la escritura dice en Romanos 8:7, y lo vamos a ver, que ni quiere ni puede agradar a Dios. En otras palabras, eso de que somos santos significaría que tendríamos que ser sacados de este mundo y llevados para el cielo, para ser verdaderamente santos como Dios es santo. Así que aquí hay una implicación y es el trabajo nuestro, entonces, buscar esa santidad. Vamos a mirarlo en la escritura. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Ahora el escritor le habla a los hebreos, a los israelitas, y les dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo interesante es que uno a veces lee, pero no entiende lo que lee. Y todo es debido a la gramática de los idiomas. Si nosotros fuéramos a leer correctamente este versículo bíblico, se debería leer de la siguiente manera. Seguid la paz con todos y seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa palabra seguir está implicando dos cosas, la paz y la santidad. O sea que yo tengo que seguir la paz, pero también tengo que seguir la santidad. O sea que estas son cosas que nosotros no podemos omitirlas o ignorarlas. Mire qué interesante. La Biblia dice entonces que tenemos que seguir la santidad, así como seguimos la paz. ¿Qué implica seguir la santidad? Sí, yo me hice santo cuando recibí a Jesús en mi corazón y lo hice mi Señor, por cuanto Él es santo, ahora en Cristo yo soy santo. Pero yo tengo una tarea que hacer mientras esté en este mundo, el número de años que Dios me dé de vida. Y que yo tengo que hacer es seguir esa santidad. Mire, ese verbo seguir implica dos cosas, un verbo imperativo y es un presente continuo. Hay que hacerlo todos los días. Cuando usted le dice a alguien, seguidme, es mientras usted esté caminando. Se puede caminar 4 días seguidos, esa persona los 4 días tiene que seguirlo usted, porque usted le pidió que te siguiera, ¿no? Con un verbo imperativo, seguidme o seguid detrás de mí. Él nunca dijo cuándo parar. Recuerde esto, es importante, es un presente continuo, es una acción constante. Constantemente nosotros tenemos que buscar la paz, pero también la santidad. Yo no puedo confiarme en que yo ahora soy santo porque Cristo mora en mí y yo me olvide de que yo tengo que seguir procurando la santidad y caminando en dirección a la santidad. Mi amado, ya lo vamos a ver más adelante. Es que no me quiero anticipar a esa porción que vamos a estudiar hoy, pero tenemos una carne que es enemiga nuestra. Mateo 26:41 dice que nuestra carne es débil. O sea que si yo sigo en mi carne sin seguir la santidad, probablemente yo no vaya a terminar mi carrera como debería, no vaya a llegar al tiempo que Dios desea para mi alma, que es la manifestación bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Seguir la santidad, algo que tenemos que seguir haciendo, tiene que ser constante en cada uno de nosotros. ¿Qué es ser santo entonces? Por favor, preste atención. No se me distraiga con nada, porque yo le voy a decir qué significa no ser santo. Óigame esto, ¿qué no es santidad? Para yo entender qué es la santidad, primero vamos a ver qué no es la santidad. Ahora sí, al versículo que tanto les menciono. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 7. Preste atención. Por cuanto los designios de la carne son tiempo presente.
enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Miren esto, qué interesante, ni tampoco pueden. O sea que nuestra carne ni quiere ni puede agradar a Dios. No quiere, pero tampoco puede. En la carne, mi amado hermano, nosotros no podemos y la carne tampoco quiere. Por eso nuestra carne es enemistad contra Dios. Mire esa palabra contra. Contra significa como una guerra, como una batalla, como un oponente. Es imposible entonces que yo, sin hacer nada, simplemente por aceptar a Jesucristo, teniendo esta carne que no agrada a Dios, yo pueda decir que yo soy santo y que no tengo nada que hacer. No, no, por eso la Biblia dice, seguir la santidad, sed santo, con su implicación. De lo contrario, si yo no hago nada y vivo en la carne, me voy a convertir en un enemigo contra Dios. O sea, ¿qué no es santidad? ¿Qué no es santidad? Es una enemistad contra Dios. Lo que no es santidad es una enemistad contra Dios. Muy bien. Santiago 4:4. O sea que nuestra carne, como no quiere y no puede, está en enemistad contra Dios. Somos enemigos de Dios por causa de nuestra concupiscencia que mora en nuestra carne. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, aquí vamos a ver otro punto. El primero era la concupiscencia de nuestra carne, la negativa de agradar a Dios, y ahora lo es también la amistad del mundo. Querer agradar al mundo o vivir como vive el mundo o hacer lo que hace el mundo o pensar como piensa el mundo, también está considerado como una enemistad contra Dios. Sé que es imposible que yo diga que soy santo y yo estoy agradando al mundo, que yo estoy siendo políticamente correcto, que yo estoy agradando a los LGTB, Q y S y Z y W y 45 y 17 y lo que le quieran poner. O somos o no somos. Ser santo entonces significa estar más cerca del Señor y más separado de la carne y del mundo. Seguir la santidad entonces implica seguir alejándonos del mundo y todos los deseos mundanos, morir a nosotros mismos, morir a nuestra carne. Miren esto, el Señor mismo lo dijo en Mateo capítulo 16, verso 24. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Palabras más, palabras menos. Si me permiten parafrasear esto con lo que hemos leído hasta ahora, lo que Jesús nos está diciendo es, si ustedes quieren seguir la santidad, o sea, venir hacia mí, yo que soy santo, ustedes tienen que negarse a sí mismos, o sea, dejar los deseos de su propia mente de agradar al mundo, pero también tiene que tomar su cruz y seguirme. En otras palabras, crucifique su propio cuerpo, crucifique sus deseos mundanos, mátelos de una vez, porque eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario, que allí murió el pecado. Tenemos que coger nuestra carne, nuestros deseos mundanos, todo eso, meterlo en una cruz, clavarlo en una cruz y darlo por muerto. Eso significa ser santo, seguir la santidad, seguir al Señor.
ser un buen imitador del Señor. Eso es muy importante. Yo diría que es lo más importante que todo cristiano tiene que hacer mientras llega el momento en que vemos al Señor cara a cara. Recuerde, mi amado hermano, que si tú no estás haciendo eso, te estás convirtiendo en un enemigo contra Dios. Y perdóneme, yo lo tengo que decir, yo lo tengo que decir, pero esto me duele muchísimo en el corazón. Muchas iglesias, organizaciones o religiones hoy en día están promoviendo literalmente a las personas el pensamiento de que ellos no pierden la salvación, no importa lo que hagan. Un día, en una clase bíblica, alguien me preguntó, bueno, ¿y la Biblia qué dice acerca de si se pierde la salvación o no? Pues yo no la quise matar ahí la pregunta. Yo le dije, ¿sabe qué? Se la voy a traer para la próxima clase. Preparé una clase y a la semana siguiente nos reunimos. Traje un mensaje bíblico de probablemente 70 versículos bíblicos donde la palabra nos enseña que la salvación sí se puede perder. Como dice Apocalipsis 3:15, que el Señor puede borrar nuestro nombre del libro de la vida, aunque ya está en el libro de la vida, lo puede borrar de ahí. Entonces, al final de la clase, un joven americano se me acercó y me dijo, toda mi santa vida a mí me han enseñado que Cristo ya hizo un sacrificio 100%, que yo no tengo que hacer nada, que yo ya soy salvo, yo soy salvo hace tantos años atrás. ¿Cómo usted viene a decir que la salvación se pierde? Todos esos versículos no son así, están mal interpretados, que no sé qué, que sé cuándo. Entonces yo lo noté a él como, usted sabe, cuando el Espíritu de Dios te abre como la mente, ¿no? Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cómo tú estás con el Señor? Porque si tú estás bien con el Señor, ignora esta clase. Si no te sirvió, pues, la Biblia se toma o se deja. Cada quien le da cuenta al Señor. Usted no me tiene que dar cuenta a mí. No, es que yo llevo practicando la pornografía toda mi santa vida. ¿Cómo usted me va a venir a decir ahorita que por yo practicar la pornografía, entonces que yo me voy a ir para el infierno? Yo me quedé de una sola pieza. Yo, yo no sabía ni qué decir, sinceramente. Escuchar de una persona que dice ser cristiano, que dice amar a Dios, que está practicando el pecado, lo dice abiertamente y dice que no va a dejar de hacerlo. Entonces yo me pongo a pensar, si eso es así, ¿para qué Cristo vino a morir aquí? ¿Para qué Él vino a quitar el pecado? ¿Por qué no vino entonces a dejar el pecado? Porque eso es lo que él está haciendo, abrazando su pecado y viviendo en su pecado. Pero mire que Jesús no dijo abracen el pecado, él dijo que era necesario negarnos a nosotros mismos y morir en una cruz, matar todo nuestro pecado en la cruz, así como él lo hizo. Mi amado, y después de eso alguien más me dijo, es muy peligroso que usted le enseñe a la gente que la salvación se pierde. Y yo me quedé doblemente anonado. Yo le, ¿cómo así? ¿No es más peligroso decirle a la gente que la salvación no se pierde? Que usted puede seguir practicando el pecado y la salvación no se pierde. Mis amados hermanos, por favor, tengamos mucho cuidado. Dios es santo, 3 veces santo. Él es santo, santo, santo. El Espíritu es santo, el Hijo es santo, el Padre es santo. Por eso Él es 3 veces santo. ¿Cómo a nosotros se nos ocurre pensar que si nosotros no vivimos una vida en santidad, vamos a estar delante de la presencia del Señor? No hace sentido, en absoluto. Sería una contradicción bíblica. Hasta un niño se daría cuenta de eso. Mis amados hermanos, entonces, no olvide lo importante que es seguir la santidad, buscar la santidad. Lo segundo en importancia que podemos hacer nosotros mientras esperamos ese tiempo, que debemos hacer, es algo que la escritura nos enseña. Vamos al libro de los Hebreos. Y perdónenme que yo pare así tan abruptamente con la santidad, pero es tela para cortar. Otro día hablamos un poco más profundo de eso.
Hebreos 10:36. Muy bien. Yo creo que el punto para todos nosotros quedó bastante claro, ¿no? Segundo punto en importancia, perseverar y no desfallecer. En otras palabras, tenemos que seguir nuestra vida cristiana. Yo no puedo ir diciendo que son cristianos, abandonando la religión o el evangelio, volviendo, yendo, volviendo. No podemos. Tenemos que ser perseverantes, constantes. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Una vez más, ¿cómo yo obtengo la promesa? ¿Cuál es la promesa? La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la promesa? La salvación de mi alma. ¿Cuál es la promesa? Una vida eterna con Dios. ¿Cómo yo obtengo esa promesa? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo voy a hacer la voluntad de Dios? Pues manteniendo una vida paciente como cristiano, constante como un cristiano. Yo no puedo desfallecer, yo no puedo comenzar y decir, hoy yo soy cristiano y a los 2 meses ya no volver al evangelio, no volver a la iglesia, no hablar con los hermanos, no orar, no escudriñar su palabra, no leer su palabra, no meditar en su palabra. No hace sentido. Entonces, no estaría haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, mis amados hermanos, es que nosotros obtengamos la promesa, que lleguemos al fin de la carrera. Si usted va al libro de Apocalipsis, mis amados hermanos, el mensaje para las 7 iglesias, al final siempre dice, al que venciere le dará una piedrita con su nombre, al que venciere le daré a comer en maná escondido, al que venciere lo sentaré en el silla con el trono con el Padre, al que venciere. Yo seré su Dios y él será mío. Esta es una promesa, mis amados hermanos, pero hay que vencer, hay que perseverar hasta el final. Volvamos rápidamente, sin ahondar mucho en eso, en aquellos que dicen que ya somos salvos. Entonces, ellos dicen, oh, yo fui salvo hace 30 años. Oiga esas palabras. Yo fui salvo hace 30 años. Y está yendo a la iglesia. No, ahora en estos días no he vuelto. Yo hace como 2 años, 4 años no voy. Pero igual yo soy salvo. Cristo hizo un sacrificio 100%. Mi pregunta es, ¿qué ha pasado durante ese tiempo que no estaba allá, yendo a la iglesia? ¿Cómo ha estado su relación con Dios? Para muchas personas, ellos quisieran en realidad que la salvación fuera algo tan sencillo como eso, como que en un instante usted haga una oración y le entregue su alma al Señor, entonces ya tú des por obtenida la corona de vida, por obtenida la promesa, como hacen ellos. Eso sería muy fácil, sería lo ideal, diría yo, ¿no? Pues nos ahorraría un poco de cabezas, una pelea contra la carne, de crucificarnos a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos. Pero el problema, mis amados hermanos, es que ninguna parte de la Biblia literalmente dice eso. Por el contrario, todo el tiempo la escritura nos enseña a nosotros lo importante de mantenernos en la fe, de ser constantes, de pelear la buena batalla, de llegar hasta la meta, de ir hasta el final, de recibir la corona de vida, de vencer, como dice el Señor. Entonces, uno es un pensamiento facilista que se convierte en un peligro con respecto a la santidad, a la santificación. Y el otro extremo, yo no diría que es malo, en realidad es bueno porque te ayuda a mantenerte, como dicen los americanos, on check, como ahí pendiente de cómo está tu vida espiritual con el Señor. Todos los días tú estás ahí analizándote y si tú fallas, dice, Señor, yo fallé.
Si tú caes, Señor, yo caí. Si te levantas, Señor, gracias, tú me levantaste. Y nos levantamos en la fe, y nos animamos y escudriñamos y leemos y oramos y somos más espirituales y tenemos más fe. Entonces, mire la diferencia entre no hacer nada y estar constantemente chequeando cuál es el estado espiritual de nosotros. Es muy grande. Esta es la voluntad de Dios, no la otra. Gracias a Dios que todo quedó escrito en la Biblia, porque quiero llevarlos a un pasaje muy importante. Está en el libro de Jeremías. Resulta, capítulo 17, verso 9, que todo quedó escrito en la Biblia con un propósito. Todo quedó escrito con un propósito. Como dice el libro de los Romanos, para que nosotros aprendiéramos de las cosas que pasaron antes, para que nos sostengamos en la fe de los que tuvieron fe, pero también para que aprendamos de los que cayeron. Y Dios no le tapa nada a nadie le va a tapar nada. No lo hizo con Israel, no lo va a hacer con nosotros tampoco. Algo que Dios no le tapó a Israel era el estado espiritual de sus vidas. Y lo podemos entender a través de este versículo de Jeremías 17:9 que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, verso 10, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Padre amado, ¿qué más claro que esto? ¿Qué más específico que esto? Pero algo que yo quiero que usted preste atención es que Dios mismo dice que nuestro corazón es engañoso. Esto implica un cambio de mente o un cambio de corazón en cada uno de nosotros. Lo que yo quiero hoy no necesariamente es lo que yo quiero dentro de 2 meses. Lo que yo pensé hace 3 meses atrás no es lo mismo que yo estoy pensando hoy. Lo que yo querré para el día de mañana no es probablemente lo que yo voy a querer para 5 años más adelante, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un cambio de mente, un cambio de corazón dentro de cada uno de nosotros. Y esto incluye también nuestra vida cristiana. Muchas de las personas que un día oyeron el mensaje de la salvación y se llenaron de fe, contrictaron su corazón, se arrepintieron por su vida pecaminosa que llevaban, aceptaron a Jesús como el Señor de sus vidas y dieron ese paso de fe de entrar al mundo cristiano, a hacerse parte del cuerpo de Cristo. Miren, mi amado, si ellos no mantienen chequeando su estado espiritual, si ellos se confían en su corazón por lo que hicieron hace X años atrás, mire, puede haber un cambio de mente. Puede que esa emoción y ese arrepentimiento que sentía hace 4 años atrás ya no lo sienta hoy. Que el dolor que experimentó por haberle fallado al Señor y haber pecado contra el Señor, hoy ya no lo sienta. Entonces le dé lo mismo si practica el pecado o no lo practica. Y esto, como les digo, le pasó al pueblo de Israel y Dios no se los escondió. Vamos al libro de Oseas, capítulo 10. Vamos a leer el verso 1 y 2. Vamos a ver qué fue lo que Dios hizo por Israel y cómo Israel le respondió al Señor. Presten atención. Oseas capítulo 10, verso 1. ¿Quién es Israel? Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Y la queja de Dios, está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Miren esto. ¿Qué podemos nosotros claramente comprender de aquí? Dios se derramó
en abundantes bendiciones para con el pueblo de Israel. Israel aceptó a ese Dios que lo amó y por cuanto lo aceptó, Dios derramó las bendiciones prometidas en su palabra. Dijo, estas son las bendiciones por la obediencia. Entonces haré sus viñas frondosas, habrá mucho fruto, habrá muchísima abundancia. Pero luego Dios dijo, pero estas son las maldiciones de la desobediencia. En otras palabras, si se olvidaban de él, si había cambio de corazón, porque el corazón es engañoso, entonces toda la bendición que les había dado se las iba a quitar. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Vio que estaban en abundancia y en vez de darle la gloria al Señor, se dieron la gloria a sí mismos. Oh, nosotros hemos sembrado esta tierra, la tenemos muy linda, muy fructífera. Y empezaron, conforme crecían, a ser dioses también. Quitaron los ojos del Dios de los cielos, lo pusieron en los dioses de los hombres. Ahora Dios les dice, yo conozco su corazón porque yo soy el que lo escudriño. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que ustedes se confiaron en su propio corazón. Y tu corazón, mi amado Israel, ahora está dividido. Y sabes una cosa, yo ya lo pesé y han sido hallados culpables. Una vez más, tenemos a Dios dándole una promesa de vida eterna al pueblo de Israel, lo hace su nación, lo bendice como su nación, pero en el camino Israel tiene un cambio de corazón y el Señor le dice, no, pues que yo no puedo mantener mi promesa de esa manera. Ya ustedes cambiaron su corazón y me cambiaron a mí por los cielos de los hombres. Yo no puedo mantener mi palabra de esa manera. Ustedes me faltaron a mí, no yo a ustedes. Yo los he seguido prosperando. Ahora ustedes me faltaron a mí. ¿Saben una cosa? Yo les voy a pesar sus corazones y ya los hallé culpables. ¿Qué ustedes creen, mis amados, que le va a pasar a muchos cristianos que están literalmente haciendo exactamente eso mismo porque no se quieren santificar, porque no quieren vivir una vida en santidad, porque no quieren mantener una relación íntima con su Dios, una permanencia constante con ese Dios y ser fieles a ese Dios? ¿Qué ustedes creen que va a pasar con ellos? El corazón de nosotros cambia constantemente. Hoy yo puedo ser el mejor de los cristianos y mañana yo ser el mejor hijo del diablo que ustedes se puedan imaginar. Miren esto, el corazón del hombre es tan volátil que en Mateo capítulo 16, vamos a mirarlo rapidito, hay una historia acerca de Jesús con los discípulos. Muy bien. Y esta historia la vemos en la confesión de Pedro. Pedro se reúne con los discípulos, le pregunta a los discípulos que quiénes creen la gente que él es. Y ellos dicen, unos dicen que usted es un hombre, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que son Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Estoy leyendo el verso 14. Ahora Jesús les pregunta a ellos, a todos, y les dice, ¿ustedes quiénes creen que yo soy? Ahí salta Pedro y dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Tremenda palabra. Reconoció el primer israelita que reconoce que Jesús era ese Mesías que estaba prometido al rey David por Dios. Jesús le contesta, wow, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Luego el Señor, después de ese anuncio tan maravilloso, sigue caminando con los discípulos. Entonces empieza a decirle a los discípulos que era necesario que él muriera y resucitara. Entonces Pedro, verso 22, que fue quien reconoció que él era el Cristo, el Mesías, va a reconvenir a Jesucristo y lo saca aparte y le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, ¿cómo así que usted se va a morir? No, Señor, que Dios reprenda al diablo. ¿Cómo te vas a morir? ¿Qué creen que le contestó el Señor? Miren esto, verso 23. Pero él, Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo,
quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Mire, mi amado hermano, el cambio de corazón en el ser humano es rapidísimo, rapidísimo. En un instante, Pedro es el superhéroe, el hombre esperado por Dios, el que Dios estaba buscando desde el reino de los cielos en la tierra y no lo hallaba. Se convierte en ese que fue el capaz de reconocer a Jesús como el Mesías. Y 6 versículos más adelante, Satanás ya lo está utilizando como instrumento para tropiezo de la obra del ministerio de Jesús. Ahora imagínense nosotros, imagínense con el paso del tiempo y el paso de los años que nosotros no hagamos nada más que ir a calentar silla a una banca a una iglesia. Que pensemos que no es necesaria la santidad, que pensemos que no se pierde la salvación, que pensemos que no es necesario mantener una relación con el Señor, chequearnos constantemente, examinarnos, permanecer en el Evangelio, que podemos estar entre y salga como nos dé gusto y gana. Imagine el cambio de corazón. Ahora, mire que Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, no le quítate delante de mí, Pedro. Ese no fue el regaño de él. Pedro estaba siendo instrumento de Satanás y Pedro fue uno de los 12. Pedro fue el que el Señor le llamó bienaventurado eres tú. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación celestial a la mente de Pedro y 6 versículos más adelante, ahora Pedro se convierte en instrumento del diablo. ¿Ustedes creen que porque Cristo fue y murió en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados, los crucificó, los enterró allá y resucitó del reino de los cielos, que ahora ya entonces yo nada más tengo que cruzarme de mano, esperar a morirme para irme para el cielo? Yo siempre lo he dicho, mis amados hermanos, y yo trato de ser muy duro en esto, porque esta es una realidad que tenemos que comprender. El reino de los cielos no es un depósito de almas. El reino de los cielos es la morada de nuestro amado Padre Celestial y de Dios literalmente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un sitio de santidad, de perfección. Allá no se van todas las almas cuando mueren. Hay requisitos para entrar al reino de los cielos y hay requisitos para mantener esa preciada salvación que Dios nos dio. Recordemos eso. ¿Qué Dios dijo del pueblo de Israel? Son hallados culpables. Si nosotros no permanecemos en el Señor, no tenemos paciencia en este caminar, no nos mantenemos en santidad, mi pregunta es cómo Dios nos hallará al fin de nuestros días cuando nosotros muramos. ¿Qué dirá el Señor al respecto de eso? Ahora, como les decía, mantener esta relación con Dios es muy importante. ¿Cómo entonces nosotros mantenemos esta perseverancia o esta relación con el Señor? Vamos a mirar unas escrituras bíblicas. Vamos al primer libro de Colosenses, capítulo 4, verso 2. Perdón, Colosenses 4:2. ¿Cómo nosotros perseveramos? La escritura dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. ¿Cómo yo me voy a mantener? Esperando por el Señor si yo no mantengo una comunicación con Él. ¿Cómo usted esperaría a su esposa, a su esposo, a su novio, a su novia de un viaje muy distante, muy lejano, si usted no mantiene una relación con Él? O sea, usted simplemente se sentaría a esperar a ver qué días que Él llegue y toca la puerta y entra a su casa. O aunque usted lo esté esperando, usted empieza y lo llama por el teléfono. Hola, ¿cómo te va a ir? Ya casi acaba el trabajo. ¿Cuándo es que tú vuelves? Te extraño. I miss you. Ven pronto. ¿Cómo sería la espera? Esa es mi pregunta. El que espera sin saber lo que está esperando, sin saber lo que está esperando, facilito le cambia el corazón porque pierde la paciencia.
Pero si mientras tú estás esperando hay una comunicación, esa comunicación levanta tu ánimo y te da más paciencia todavía para soportar. Por eso Dios quiere que nosotros soportemos hasta su venida, sea que nos levante o que muramos, y que mantengamos una comunicación con Él para que nuestra paciencia nos sostenga en la fe y podamos soportar la prueba cuando ella venga a arrebatarnos la santidad. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Así que es algo importante y Dios lo declara en su palabra. Perseveren en la oración. Perseveren en la oración. Romanos capítulo 12, verso 12, la última parte. Constantes en la oración. Una vez más, gozoso en la esperanza. Usted no puede estar gozando, esperando algo si usted no sabe que va a venir o no. Pero hay que ser constantes en la oración. Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis amados hermanos, Dios no lo pide por pedirlo. Él lo pide porque Él sabe que es necesario que para nosotros aumentar nuestra fe y permanecernos en la fe, tengamos una comunicación constante con Él. De lo contrario, mi amado hermano, viene un cambio de corazón abrupto y fácil para nosotros. Si tú vas a la historia del pueblo de Israel, ¿saben por qué Israel tuvo cambio de corazón? Porque ellos se alejaron de su Dios, dejaron de hablar con su Dios. Porque los que hablaban con Dios, que eran los viejos, los que vieron todos los milagros, maravillas y señales, no se lo enseñaron ni a sus hijos, ni a los hijos de los hijos, aunque era un mandato divino. No lo hicieron. Entonces, por cuanto ellos no lo hicieron, salieron todas estas nuevas generaciones que no sabían hablar con Dios y no sabían lo importante que eran. Entonces pensaban que la abundancia que tenían era porque ella se la merecía. Una generación entitled. ¿Cómo se dice eso? Que cree que se lo tienen que dar porque se lo merecen. Oh, yo tengo que tener la bendición, yo me la merezco. Entonces se olvidaron de su Dios. No sabían hablar con Él, no sabían a quién esperar, no sabían la promesa que había para ellos. Tuvieron un doble corazón. Miren esto. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Ahora el apóstol Juan nos dice a todos nosotros, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, preste atención, no nos alejemos de él avergonzados. Si usted lee este versículo bíblico, usted va a ver dos corazones aquí. Un corazón que es el que nuestro hermano Juan, en realidad Dios, a través de Juan, quiere que nosotros tengamos. Un corazón que permanece en él, que es constante con Dios hasta el fin, hasta el final. Que para hacerlo, entonces se mantiene en oración y que esa oración le ayuda a tener confianza y esperanza en lo que está por venir. Para que cuando el Señor cumpla su promesa de su venida, entonces nosotros gozosos podamos recibirle. ¿Por qué? Porque lo hemos ansiado todo el tiempo, lo hemos deseado todo el tiempo. De hecho, a Jesús se le conoce en la Biblia como el deseado de todas las naciones. Sí, de todas las naciones que lo desean, porque hay naciones que no lo desean. El deseado de todos los cristianos, sí, hay cristianos que lo desean, otros que no lo desean. Él debe ser nuestro deseado. Pero al mismo tiempo el hermano Juan nos da a entender que hay otro corazón. Hay un corazón que no hizo lo que Dios quiso. Y cuando el Señor se manifestó, dice la escritura, se tuvo que alejar de él avergonzadamente. Perdóneme,
Si solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno, y cuando venga Cristo, los unos van a ir con Cristo en el gozo de la vida eterna, los que se alejan, ¿para dónde ustedes creen que se alejan? Gracias, mi amada hermana, para el infierno. Es que no hay dos, no hay tres, no hay más. Es o el cielo o el infierno, mis amados hermanos. Por eso a mí no me gusta jugar a ser cristiano. Por eso la predicación mía es fuerte y es de exhortación. Porque hoy en día a los cristianos no se les habla como se les tiene que hablar. Entonces, para ellos todo es bonito, color de rosa. No, no todo es color de rosa, mi amado. O obre como Dios quiere que tú obres y adquiere la vida eterna, pelea por ella, lucha por ella, muere a ti mismo, o de lo contrario te tendrás que alejar del Señor avergonzadamente. Ojalá el 100% de los predicadores de este país, de Estados Unidos, pudieran ir a África, Asia, Suramérica. Allí, mis amados hermanos, ustedes verdaderamente viven el evangelio, porque allá no están en la comodidad que viven aquí. Pero con todo eso, mi amado, es mi deber exhortarlos por la palabra. Así que aguardemos al Señor como Él espera que lo hagamos y cuidémonos de tener un doble corazón. Recuerde que lo que hizo caer a Israel en su doble corazón fue un excesivo, eh, una excesiva confianza en sí mismo. Se creyeron que porque ellos eran la nación de Israel, ya Dios tenía que llenarlos de abundancia y llevarle la vida eterna, darle la vida eterna. Eso es lo que mucha gente tiene, una excesiva confianza en sí mismos o en la obra de Jesucristo. Sí, yo confío 100% en la obra de Cristo, pero al mismo tiempo yo también hago lo que la palabra dice. Tercer punto que quiero tocar en esta noche, que Dios espera que nosotros hagamos. Es necesario para los cristianos que mientras llega el momento de nosotros partir a la presencia del Señor, nosotros crezcamos para el Señor. No nos podemos eh, quedar chiquiticos toda la vida. El simple hecho de aceptar a Jesucristo y estar en Él no quiere decir que con eso yo ya adquirí la estatura de Jesucristo. No, al revés. Si fuera así, Pablo lo hubiera dicho, pero Pablo, que fue llevado al tercer cielo y allí recibió visiones y revelaciones del Señor, nos dice algo completamente diferente. Vamos a ver qué nos dice Jesucristo mismo a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versos del 11 al 13. Voy a leerlo del 11 al 13. Preste atención. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Propósito, a fin de perfeccionar a los santos, primero, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, para que todos seamos un varón perfecto y para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Nada más y nada menos. ¿Ustedes creen que eso es muy fácil de hacer? O sea, yo acepté a Jesús y ya de la nada, de repente, yo ya estoy en la unidad de la fe, yo ya tengo todo el conocimiento del Hijo de Dios, yo ya soy un varón perfecto, yo ya tengo la estatura de Cristo. No, no, mis amados hermanos, no, no, no se le olvide. Sí, Dios nos da una salvación muy valiosa y yo no tengo que pelear esa salvación. Cristo ya nos la dio. Lo que yo tengo es que guardarla, preservarla, atesorarla en mi vida, que la vida eterna que Dios depositó en mi ser, yo la sostenga.
mientras esté vivo hasta que se cumpla ese momento donde el Señor va a reclamar mi alma para la eternidad. No antes. Óigame, no antes. No es porque yo compré la lotería que yo ya me la gané. No, tienen que jugar los números, caer los números que yo apunté o compré. Fuera de eso, tienen que verificar que sea el billete legítimo y que yo apunté los números que cayeron en la lotería. Después tienen que mirar a ver si tienen el dinero, luego tienen que cobrar los impuestos y luego tienen que darme el dinero. Es un proceso, hasta un proceso. Mis amados hermanos, la salvación obviamente no tiene nada que ver con comprar una lotería. Obviamente esto es un regalo, es la gracia de Jesucristo en nosotros, no por obra que hiciéramos, es por su divina gracia, pero tiene un proceso. Dios espera que nosotros hagamos cosas. ¿Para qué? Para que muramos a este mundo y muramos a esta carne, para que nos perfeccionemos, para que lleguemos a la santidad, para que lleguemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando ya nosotros logramos eso, la encomienda que el Señor nos dio, que la vamos a ver ahorita más adelante, algo que más tenemos que hacer, entonces Él ya nos puede llamar a su presencia o nos da la vida suficiente para lograr ver el rapto, que es un anhelo de nuestras almas, ¿no? Levantarnos al cielo con el Señor. Pero antes no, antes no. Algo que nosotros tenemos que hacer mientras llegamos al cielo, y lo voy a repetir, es perfeccionarme, trabajar en la obra, llegar a la unidad de la fe, llegar al conocimiento de Cristo, llegar a la medida y a la estatura de un varón perfecto y llegar a la plenitud de Cristo. Hazte un examen breve aquí, rapidito. ¿Cuántas de estas tú ya las alcanzaste o las has alcanzado? O sea, imagínese que tú confieses con tu boca a Jesús, que es el Señor de tu vida, y tú digas, no, yo ya soy salvo. O sea, ya tienes todo esto. No, toma tiempo. Probablemente muchos de nosotros estemos corticas de estas 6, estamos corticas en 5. Digamos que estamos trabajando para la obra, de alguna manera. Digamos que estamos tratando de llegar a la unidad de la fe, o sea, leer la Biblia, comprender la mente de Dios y la voluntad de Dios, digamos. ¿Y qué pasa con el resto? O sea, son tareas, trabajos que tenemos que hacer mientras estemos vivos y mientras lleguemos a su presencia. Esto nos va a mantener nuestra mente y nuestra vida ocupada de tal manera que verdaderamente vamos a poder morir a la carne, porque estamos tan ocupados en las cosas del espíritu que la carne no nos va a azotar tanto. Ahora, lo más curioso es ver a los cristianos hoy en día azotados por la carne todo el tiempo. Ay, pastor, fulanita de tal, ay, mi hijo, ay, mi hija, ay, mi esposo, Señor, a mí me pasó esto. Mire, no salgo de una para caer en la otra. Lo único que a mí me pasa por la mente es, tú no estás ocupando tu vida en el menester de las cosas de Dios. Por eso hay tanto tiempo para caer en la carne y en las situaciones de la vida. Cuando tú estás de tiempo lleno con el Señor, sirviéndole al Señor, conociendo al Señor, buscando al Señor, mire, no hay tiempo para perder en situaciones de la vida. Cuando viene, Señor, mira, me llegó una cuenta ahí, Padre amado. Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Si tú estás trabajando para el Señor, consagrado para el Señor, mi amado, el Señor va a procurar tu bienestar todo el tiempo. Él va a librarte de las situaciones, sacarte de ahí. No se olvide, todo esto es una prueba para probarnos en nuestra fe. A ver a quién nosotros vamos a acudir cuando estamos en la necesidad. Pues si acudimos a Dios, pues ya pasamos la prueba. El Señor quita esa prueba del camino. Pero no, cristianos de prueba en prueba, de prueba en prueba, de prueba en prueba, no están haciendo lo que tienen que hacer. Como les decía hace un rato, muchos cristianos se conforman solamente con ir a la iglesia.
lo hacen año tras año. Y lo más triste es que ellos piensan que la perfección y la santificación y el crecimiento espiritual llegan con el cúmulo de los años que llevan sentados en una banca. He escuchado esto tantas veces en el ministerio, todos estos 24 años que llevo sirviéndole al Señor, personas que le dicen a uno, perdón, 20 años, que fue en el 2004 que vine a los pies del Señor, que le dicen a uno, llevo 40 años en el Evangelio. Sí, que dice tercera de Juan, verso 6, y se ríen. Juan no tiene tercera. Y dice que a uno sorprendido. Ni la Biblia conoce. ¿Qué hicieron todos estos 40 años? Hermanos, ¿te sirve en la iglesia? No, eso no es para mí. Yo no soy pastor. No, yo no soy ujier. No, yo no ayudo con la entrada. No, a mí no me gusta limpiar, ni trapear, ni barrer. ¿Qué hace? No, está en mi silla. Yo vengo y me siento aquí. Yo solamente lo digo, mi amado. Pensémoslo. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo no sirve para nada? Cuando Jesús vino a su ministerio, ¿qué parte de su cuerpo se quedó encerrado en la casa mientras el resto salía a ministrar a los necesitados, a hacer milagros, maravillas y señales para el pueblo de Israel? Y tú y yo somos el cuerpo de Cristo, mi amado hermano. Tú y yo lo somos. Ahora nosotros somos los llamados a ir al mundo a llevar la palabra del Señor, a hacer milagros, maravillas y señales para que el mundo crea que hay un Dios en los cielos y que Él los ama lo suficiente para haber dado la vida por ellos. Y tenemos que servir. El número de años de una iglesia no te da la madurez espiritual. El número de años no te da el crecimiento espiritual. El crecimiento viene porque tú lo buscas a través de leer y escudriñar la palabra del Señor. Tratar de conocer la mente de Dios y sus propósitos, sus tiempos, que son tan importantes y tan ignorados hoy en día. Al punto, mis amados hermanos, que Juan, el apóstol Juan, en una de sus cartas, les habla y dice, ustedes niños, luego dice ustedes jóvenes, luego dice ustedes padres. Menciona tres tipos de crecimiento, los niños, los jóvenes y los padres. ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros seamos niñitos toda la santa vida? Como dice Efesios 4, que estábamos leyendo hace un momentico atrás, o estamos leyendo aquí. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dios no quiere que seamos niños toda la vida. Es necesario crecer. El crecimiento no viene por los años. El crecimiento, la Biblia dice que lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento, no los años sentados en una banca. Hay personas que llevan 40 años sentados en una banca y nunca han ayudado en una iglesia absolutamente para nada. Hay otros que llegan, se convierten al Señor y empiezan a buscar del Señor con esa hambre y sed de su palabra y Dios los usa grandemente. Y cuando uno menos piensa, estos jovencitos, muchachitos o adultos ya están predicando, ya están de evangelistas, ya están yendo a las misiones, ya están sirviendo en la iglesia, son los que barren, los que trapean, los que le limpian la grama a la iglesia. Usted los ve activos todo el tiempo, sirviendo a los hermanos, haciendo cultos bíblicos. Pastor, puedo hacer una célula en mi casa, yo quiero estudiar la Biblia. Están ahí buscando del Señor. Y los que llevan 15, 20 años ya creen que por los años que llevan en el Evangelio ya lo saben todo. Una vez más, corazones divididos. Lo que ellos sintieron hace unos años atrás no es lo mismo que sienten hoy en día. Esa hambre, esa sed del Señor, ese celo por la palabra de Dios, no, eso ya no lo siente. Y lo digo con tristeza, mi amado hermano. Nosotros deberíamos sentir esa necesidad imperante de servirle al Señor todo el tiempo, de amar al Señor todo el tiempo, de buscar al Señor todo el tiempo. Yo no sé si me pasé. 8:42. Muy bien. Si cosas como la santificación
la perseverancia o el crecimiento espiritual realmente no fueran necesarios, la Biblia en realidad sería más corta de lo que tú y yo imaginamos o tenemos hoy en día. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. Miren esto. Vamos a segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Si eso fuera así, si no fuera necesario, la Biblia no diría esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vale, él una vez más. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si todo lo que yo les digo en realidad no fuese necesario simplemente aceptar al Señor y esperar que Él nos llevara para el cielo, la Biblia diría, repita esta oración, acepte a Jesús como su Salvador. Amén. ¿Ya? Él hizo el 100%. No haga nada más. ¿Para qué el Señor nos va a redarguir? ¿Para qué el Señor nos va a enseñar? ¿Enseñar qué? Que yo tengo que aprender si Él ya lo hizo todo. Perdón. ¿Qué yo tendría que aprender si bastase con que Jesús hizo el 100%? Que lo hizo. Óigame bien, Él lo hizo. Pero ¿qué yo tendría que aprender? ¿O para qué? ¿Cuál sería el uso de? ¿Para qué el Señor tenía que redarguirme? Que es una exhortación fuerte, un regaño. Regularmente el Espíritu Santo nos redarguye cuando nosotros caemos en la carne o en la amistad con el mundo. Si eso no fuera necesario hacerlo, ¿para qué nos redarguye? Si no importara si yo viviera en pecado o no, ¿para qué me va a redarguir? Pero la Biblia dice que la palabra es inspirada por Dios y es útil para rearguirnos. Quiere decir que Dios sabe que esta carne que no quiere servirle y no puede servirle puede causar que nosotros tengamos un cambio de corazón al tiempo. A Pablo le demoró probablemente 20 minutos en lo que Jesús estaba contándole que era necesario que muriera. A Pedro, perdón. Quizá nosotros menos. Nosotros no hemos visto a Jesús, no caminamos con él sí. Probablemente nosotros a los 2 minuticos ya estaríamos negando al Señor. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos literalmente eso? Contradecimos al Señor. Como la misma Biblia lo dice. Con su boca confiesan mi nombre, pero su corazón está lejos de mí. Eso es simultáneo. Así que mis amados hermanos, si está escrito, es porque tiene un uso para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Esto lo recibió Pablo en el tercer cielo como visión y revelación del Señor para que nosotros fuésemos ese hombre de Dios que Él quiere que nosotros seamos en lo que Él llega por nosotros. Así que es importante nosotros hacer buen uso del tiempo, que tengamos buen uso de la vida que el Señor nos da, los años que sean, 4, 5, 20, 30, 40, 50 años. Bienaventurados los que cumplen 40 y 50 años en el Evangelio, bienaventurados son. Yo espero que esa bienaventuranza vaya acompañada de una lista muy larga de cositas, de cosas que han hecho para la obra del Señor, para el Evangelio del Señor. Cosas muy importantes. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Qué interesante que
El Nuevo Testamento es más largo de lo que mucha gente piensa, ¿no? Y tiene, según la mente de los hombres, 27 cartas, pero en realidad para nosotros los gentiles son 13 de ellas. Y qué interesante que esas 13 de ellas están repartidas exactamente en esa misma manera. Hay unas cartas que son para enseñar, que son la carta a los romanos y la carta de Primera de Corintios. Ahí Dios nos enseña cuál es su voluntad y cuál es el propósito de él con nosotros. Es lo que nosotros también conocemos como la constitución de los cristianos, cuál es la ley de Dios para nosotros. Ella es la que nos enseña a nosotros cuál es la mente de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Luego la Biblia dice que también sirve para redarguirnos. Curiosamente, y digo yo que esto está en la mente de Dios, la segunda carta de los Corintios y luego la que le sigue, que es la de los Gálatas, son cartas en las cuales Pablo redarguye a la iglesia y lo redarguye principalmente por dos pecados. Uno, porque cayeron en la carne, y el de Gálatas, porque ellos estaban cayendo en un doble corazón. Estaban permitiendo ser judaizados cuando Cristo había crucificado la ley. Entraron en un doble corazón. Luego la carta dice que es útil para corregir. Y allí tenemos las cartas de Efesios, Colosenses y Filipenses. Recibimos instrucciones de Dios. Corrigen la conducta de nosotros como hijos de Dios. Y literalmente lo que estamos estudiando hace un momentico atrás. La carta a los Efesios. Hace correcciones. Si la gente piensa que no hay que hacer nada, esta nos va a corregir. Nos dice, sí, sí tenemos que hacer. 6 cosas maravillosas tenemos que hacer. Y por último, el Señor va a repartir instrucciones al cuerpo de Cristo. Y estas son las cartas de Tesalonicenses y Timoteo. Primera y segunda, y la primera y la segunda de Timoteo. Y la de Tito, perdón, incluyendo también a Tito. Tesalonicenses, Timoteo y Tito. La carta a Filemón es interesante, habla más bien es del amor de Pablo por un siervo y de cómo los siervos se deben a sus señores. Y de esta carta podemos hablar más adelante. Pero ahí está. Dios lo dejó en su palabra para nosotros. Mucho tenemos nosotros que hacer. ¿Queremos aprender? Vamos al libro de los Romanos, vamos a las cartas de Corintios. ¿Queremos darle oportunidad a nuestro Espíritu Santo que nos redarguya? Lea la carta de Corintios y Gálatas. Ahí usted va a recibir la exhortación del Señor. Está haciendo las cosas mal, quiere corrección. Vaya a Efesios, Colosenses, Filipenses, etcétera. Muy bien. Como cuarto punto, entonces, algo que nosotros debemos hacer mientras esperamos por ese precioso momento, tengo para decirles de parte del Señor que algo que Dios espera que nosotros hagamos es ganar almas para Dios. Y no voy a entrar en ella hoy porque esto no es lo único que nosotros debemos hacer. Y quiero dedicar buen tiempito a esto de ganar almas para el Señor. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque es un mandato de parte de Dios, es una orden, así que todos nosotros estamos llamados a ganar almas para el Señor. Se nos dio un ministerio que se llama el Ministerio de la Reconciliación. Y la segunda razón es porque muchas personas pasan toda su vida cristiana, tal vez metidos dentro de una iglesia, dentro de una congregación, pero nunca se han ganado un alma para el Señor. Nunca. Nunca, no lo han hecho, a pesar de que es una orden del Señor para nosotros. Así que perdóname si no entro en esto hoy, no tenemos el tiempo y quiero hacerlo con buen tiempo para que examinemos y realmente nos evaluemos a nosotros si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Por lo pronto, mis amados hermanos, quiero que en lo que transcurre esta semana, no solamente mediten en el mensaje de hoy. La Biblia nos enseña
que es mejor ser hacedores de la Biblia y no tan solamente oidores olvidadizos. Si tú piensas que vas a recordar este mensaje, déjame decirte que en menos de lo que canta un gallo, el diablo no lo puede robar de la mente. Se nos va a olvidar. Pero en lo que transcurre esta semana, mi amado hermano, yo te ruego que tú comiences realmente a tener una verdadera relación íntima con el Señor. Los que están llevando la clase de los domingos, la predicación del domingo, estamos viendo cómo la venida del Señor se acerca a pasos agigantados. Y con esto, el levantamiento de la iglesia, y me preocupa sinceramente muchísimo que nosotros no nos apercibamos de los tiempos que estamos viviendo y que nosotros no ayudemos a otros a percibirse de los tiempos que están por venir. Y si no lo hacemos, no solamente incumplimos la palabra del Señor, sino que pasamos como egoístas delante del Señor. Yo me gané la lotería y yo no le doy un peso a nadie. Yo me gané la salvación y el resto del mundo que se condena en el infierno. Sería algo terrible. Yo no quisiera pararme delante de la presencia del Señor y tener que decirle que nunca me gané un alma para Él, que yo nunca le manifesté al mundo lo que estaba por venir. Es como usted ver que viene un río creciendo y la gente está pasándose el río, usted quedarse callado. Ay, se van a ahogar todos. Ve, mira, se están ahogando, ve, se los llevó el río. Eso es macabro, diabólico. Perdóneme, nosotros no tengamos esa actitud delante del Señor. Nosotros no le servimos a las tinieblas. Nosotros somos como la luz, dice el Señor, como la sal para el mundo. Así que tú en este tiempo, mi amado hermano, realmente reflexiones en este mensaje y comiences a ponerlo en práctica de tal manera que la luz de Cristo que hay en ti alcance a otras almas para la salvación. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a despedir este mensaje en el día de hoy con una oración. Amado Padre Celestial, te adoramos, te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, tú eres digno de toda nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Por lo tanto, no reprimimos nuestros labios, sino que abrimos, Señor, nuestras bocas para exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias por lo maravilloso que eres, por tu palabra. Gracias por lo explícita, Señor, que no das lugar a equivocación, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que siempre está allí presto para iluminarnos tu palabra y darnos el entendimiento, Señor. Gracias porque ese entendimiento nos hace mejores hijos tuyos, mejores personas, mejores ciudadanos, mejores esposos, mejores hijos, Señor. Gracias porque haciendo eso nos parecemos a ti, Señor, porque tú eres perfecto, tú eres bueno, tú eres santo, puro, Señor. Toda buena dádiva, dice la palabra, todo don perfecto provienen de ti, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, aún en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, en nuestra debilidad como hombres, de asemejarnos a ti, Señor. Gracias por este maravilloso privilegio. Padre, yo te ruego, Señor, que esta palabra que has traído para nosotros quede retumbando, Señor, fuertemente en nuestras cabezas y podamos meditar profundamente en ella de día y de noche, como enseña tu palabra, que la podamos aplicar para nuestras vidas y poner por obra, que podamos sincerarnos a nosotros mismos, Señor, y podamos hacer un análisis de nuestra vida cristiana hasta el día de hoy, de tal manera, Señor, que ajustemos el rumbo de nuestro camino, Padre Celestial, porque no queremos deslizarnos, Señor, no queremos caernos y perder la oportunidad de estar una eternidad delante de tu presencia, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos brinda, Señor, esclareciendo todas las dudas y las inquietudes por medio de tu palabra, Señor. Te ruego que la purifiques en nuestros corazones y también en nuestra mente. Saca todo humanismo, Señor, de la enseñanza del día de hoy y que lo que sale de la voluntad de tu mente y de tu corazón sea lo que se plasme profundamente en nuestros corazones de hoy a una eternidad, mi Dios amado. Gracias por mis hermanos presentes. Bendíceles grandemente, Señor. Yo sé que estás haciendo una obra maravillosa con ellos, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, Señor, por favor, no renuncies a nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros sin ti, mi Dios amado?
Gracias por el privilegio, Señor, de tener estos maravillosos hermanos. Gracias por el privilegio, Señor, de ser ministro de tu palabra y alcanzar las almas, Señor, para la salvación. Gracias, Señor, por mirar nuestra bajeza, Señor, y dar tu vida al rescate por la nuestra. Bendice a nuestros hermanos, Señor, en esta hora. Bendice especialmente a la madre de nuestra hermana Caterine para que ella prontamente siga su proceso de recuperación. También a nuestro hermano Camilo, Señor, y a todos aquellos que tienen algún padecimiento en su salud. Hay muchos hermanos necesitados en medio nuestro, Señor. Solamente tu mano y tu gracia, Señor, podrá levantarles como nadie más lo podrá hacer, Señor. Espero que nos tomes en cuenta, Señor, para este propósito y podamos servir de bendición para otros, Señor. Gracias te damos, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.